Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 1. Siguiendo con nuestra primera unidad, vamos a tomar un curso donde vamos a recordar algunas cosas que posiblemente vimos en alguna clase de química o física, tal vez incluso en nuestros cursos de secundaria. Vamos a hablar un poco, introducir una idea de lo que es el átomo. Y también vamos a hablar de algo importante que es base para que entendamos lo que sucede con el estado propio de la materia en general y de cómo se producen ciertas combinaciones entre elementos de una misma especie o diferente. También les vamos a estar compartiendo un video, jóvenes, aparte de este, donde vamos a tener una introducción a algo un poquito más extenso con respecto al átomo, que espero también le presten mucha atención y les guste. Como siempre, las recomendaciones es que tengan su cuaderno de nota, vayan haciendo sus apuntes, eh, tomando lo más importante, bueno, todo es importante, pero tomando ciertas cosas muy puntuales. Y recuerden que en esta primera unidad pues no tenemos una guía en sí. Así que por favor presten mucha atención y observen muy bien cada detalle del video. Empezaremos, jóvenes, recordando un poco lo que es la estructura del átomo. Y definimos un átomo, o decimos que un átomo, mejor dicho, está compuesto por un núcleo rodeado por electrones. Miren, aquí lo vemos nosotros. Este es el núcleo. Y alrededor de ese núcleo, jóvenes, andan orbitando otras partículas conocidas como electrones. Dentro del núcleo, jóvenes, tenemos otras partículas conocidas como neutrones y protones. Miren, que son los que están eh, formando lo que es el núcleo del átomo. En el caso de los protones, jóvenes, estos que observamos en color rojo, tienen una carga positiva, neta positiva. El caso, jóvenes, de los neutrones que están dentro del núcleo, como su nombre lo indica, su carga es neutra, no tienen carga. Y los electrones que están orbitando alrededor de ese núcleo, fuera del núcleo básicamente, tienen una carga negativa. ¿Ok? El núcleo, jóvenes, al tener protones y neutrones, pues su carga obviamente, su carga neta interna del núcleo es positiva. Hay ciertas características de por qué se mantienen unidos eh, dentro del núcleo protones que en apariencia deberían estar repeliéndose y lo que sucede con los electrones. Esos, jóvenes, es un tema un poquito más profundo, pero de antemano les podemos decir que tienen que ver con varias leyes fundamentales, ¿ok? De lo que son las fuerzas de interacción a niveles atómicos, que son tres. Las fuerzas de interacción electromagnética, la fuerza de interacción débil y la fuerza de interacción fuerte, ¿ok? Pero vamos a ir generalizando. Otra cosa importante, jóvenes, es que los protones y los neutrones que están en el núcleo, estos, no son partículas fundamentales. ¿A qué me refiero? A que internamente, jóvenes, un protón tiene otras partículas más pequeñas. De hecho, son una triada, le podemos decir, de tres partículas más pequeñas. Al igual que también los neutrones. Los neutrones también están formados por esas otras partículas, miren, conocidas como quarks. ¿Ok? Y obviamente esas partículas tienen sus propias características. ¿Ok? Los invito a que por favor investiguen un poco con respecto a estas partículas, los quarks. Incluso puede ser algo que tomemos como parte del foro para que alguien nos pueda ilustrar un poco más de eso y de ahí a partir, jóvenes, un tema de discusión. Ahorita vamos a tomar todo de manera muy general. Los electrones, jóvenes, como ya se dijo, tienen carga negativa y se mantienen alrededor del núcleo por medio de la atracción electrostática. Miren. Ok, gracias a esa fuerza de interacción electromagnética que les mencionaba. La carga del electrón, jóvenes, que la representamos con una carga Q, es igual a la carga también del protón. Miren, nada más que una tiene signo negativo y otra signo positivo, pero en magnitud
la carga tanto del protón como del electrón es la misma. De hecho, se conoce como unidad fundamental de carga. Y esa es de 1.60 aproximadamente por 10 a la menos 19 colon. Miren, se representa así. 1.60, algunos textos utilizan 602 por 10 a la menos 19 colon. Miren, y el colon es la unidad que se le da para lo que es la carga eléctrica, jóvenes. Ok, permítanme mejorar ese número. Estas son algunas características importantes que podemos tomar en cuenta también de estos elementos que componen el átomo. Bueno, de hecho nosotros sabemos que toda la materia está constituida por átomos. O sea que al final debemos llegar siempre a esto. Nosotros mismos estamos constituidos de átomos. Importante también recordar, jóvenes, que cada partícula, cada electrón, cada protón y cada neutrón también tienen masa, ¿ok? Obviamente es una masa pequeña, del orden de por 10 a la menos 27 o por orden a la 10 menos 31, en algunos casos con respecto a kilogramos, obviamente. Ok, siguiendo, jóvenes, vamos a recordar lo que es el número atómico. Dice que el número atómico de un elemento es igual al número de protones en cada átomo, miren. O sea, que ese número nos va a decir cuántos protones hay en el átomo. No, de hecho, no solamente protones. En un elemento estable, jóvenes, que no tiene exceso de electrones o deficiencia de electrones, también se le puede decir, la cantidad de electrones y de protones debe ser la misma. Obviamente, eso lo hace que el elemento sea eléctricamente estable. Mejor dicho, con carga eléctrica, obviamente, neutra. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo, jóvenes. Vamos a tomar el átomo de hierro, que va a ser nuestra principal base para varias cosas que vamos a tomar, como lo que es el acero, ¿no? Este tiene, jóvenes, un total de 26 protones. Obviamente, su número atómico es 26. Nosotros conocemos una tabla muy importante para nosotros, que es una tabla, jóvenes, que la vemos ahí en cursos de química, física, etcétera, donde aparecen los elementos. Y esos elementos, cada elemento tiene ciertas características, como su peso, su masa, perdón, su número atómico, como en este caso, que indica cuántos protones y electrones hay en un elemento estable. También te aparecen otras como la configuración electrónica, ya vamos a ver un poquito de eso, recordar un poquito de eso, o básicamente también introducir la idea de esa configuración, entre otras cosas. Decimos que el átomo como un todo es eléctricamente neutro, debido a que el número de protones y electrones es igual, de lo que decíamos, ¿no? Si un átomo, en general, o un elemento que tiene varios átomos, recuerden que un elemento, jóvenes, si yo les presento una varilla de hierro, esa varilla tiene una infinidad enorme de átomos, ¿ok? Está formada por un montón de átomos. Y cada átomo de hierro tiene aproximadamente, mejor dicho, tiene 26 electrones y 26 protones. Y siempre y cuando sea estable, que no haya perdido electrones o protones, perdón, protones no, ojo. Cuando haya perdido electrones o ganado electrones, ojo. Ok, para sacar un protón del núcleo se requiere grandes cantidades de energía y eso es hasta muy peligroso. Ya hemos visto nosotros esas ideas de las bombas nucleares y el efecto que producen, ¿no? Por eso el término nuclear va, porque es una interacción del núcleo. En este caso, nosotros lo que hacemos para que un elemento sea eléctricamente, no sea, perdón, mejor dicho, eléctricamente neutro, es que gane o pierda electrones. Ya vamos a ver un poquito de esa idea. Decimos que la mayor parte de la masa de un átomo, jóvenes, de un átomo, de todo el átomo que está formado por el núcleo y por los protones, los electrones, perdón, que andan orbitando, los electrones que andan orbitando y el núcleo que tiene los protones y neutrones, dentro de este núcleo, jóvenes, se concentra la mayor cantidad de masa de un átomo. Miren, todo esto es un átomo, jóvenes. Ya lo vimos anteriormente. Pero la mayor cantidad de masa está contenida dentro de los protones y los neutrones que forman el núcleo. De hecho, estamos hablando de más del 99% de la masa está ahí.
El otro restante, obviamente, le pertenecen a los electrones que andan orbitando, que es muy pequeño. En este caso les decía que cada protón y neutrón, miren, aproximadamente lo que está en el núcleo, tienen una masa de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos, que viene siendo 1.67 aproximadamente por 10 a la menos 27. Miren, le aumenté 3 cifras más, negativamente hablando en el exponente. Eso me da kilogramos. Y la masa del electrón, jóvenes, es 9.11. Aquí dice por 10 a la menos 28, ¿ve? Pero está en gramos. Yo la quiero pasar a kilogramos. Es por 10 a la menos 31, le sumo, o le resto menos 3, otra vez más bien dicho. Me queda menos 31 kilogramos. Obviamente, jóvenes, obviamente, ¿quiénes tienen más masa? Estos son protones y neutrones. Esta es la masa, tanto los protones y neutrones son aproximadamente iguales. Varían un poco en algunas cifras, muy pequeño. Y esta es la masa del electrón. Mire, negativo, obviamente. Protón positivo. A veces se representa el protón, jóvenes, con una letra E también. En algunos textos y se pone como positivo, ¿no? Indicando que es un protón. E porque tienen la misma, en magnitud tienen la misma carga eléctrica, pero de signo contrario. Y el neutrón, que es neutro. Si nosotros observamos estos dos valores, jóvenes, ¿quién tiene más masa? No me vayan a decir que el que tiene más masa es este de 9.11, porque observamos un número mayor que este, no. Pero miren, este es del orden de 10 a la menos 27 y este es del orden de 10 a la menos 31. Este es un valor mucho más pequeño que este. Por lo tanto, el electrón tiene menos masa. Y por eso se dice, jóvenes, que la mayor cantidad de masa formada por protones y neutrones se encuentran ¿dónde? En el núcleo. ¿Ok? Y la cantidad, no se les olvide, de número de protones y electrones en un elemento eléctricamente neutro es la misma. En este caso, un ejemplo, el hierro. Tiene 26 protones, pero también tiene 26 electrones orbitando alrededor de su núcleo. Les decía, jóvenes, que vamos a hablar un poquito de lo que es, o recordar un poquito, tal vez ya días vimos estas cosas en su curso, posiblemente los que ya llevaron química o los que toque llevarla, pues van a recordar bastante esta parte en algún momento. Vamos a hablar de lo que es la estructura electrónica. Miren, es una configuración, jóvenes, muy importante, la cual describe eh, a través de ciertos números las propiedades que puede tener un elemento. ¿Ok? Estos números son los famosos números cuánticos. También les voy a compartir eh, en ese video, jóvenes, para que vean una idea muy general de lo que es el átomo. ¿Ok? No vamos a profundizar directamente en la idea de los números, sí, de la cuántica, mejor dicho, no de los números cuánticos, de la cuántica. Tal vez en la clase, una clase más adelante, pues vamos a trabajar bastante en lo que es, o vamos a hablar un poco sobre esos números cuánticos. Decimos lo siguiente, jóvenes. Los electrones ocupan niveles de energía discretos dentro del átomo. Miren, los electrones, jóvenes, andan orbitando, valga la redundancia, en órbitas. Bueno, se han simulado órbitas para dar a entender cómo están los electrones, así como los planetas orbitan alrededor del Sol. Esa sería una buena analogía o referencia analógica para esta parte. El Sol, jóvenes, viene siendo el núcleo, donde están los protones y neutrones, y los planetas vienen siendo los electrones, de alguna manera, y se ven influenciados por la fuerza gravitacional del Sol. Pero tampoco esa fuerza es capaz de sacar de las órbitas a los planetas, porque en ese caso, pues ya se imaginan, ¿verdad? Irían disparados ya sea a entrar dentro del campo gravitacional del Sol, o incluso podrían salir y alejarse en algún momento más, ¿verdad? Algo parecido como lo que hacen los electrones en sus, bueno, en sus núcleos, perdón, en sus átomos. Dice que los electrones, jóvenes, ocupan niveles de energía discretos. De hecho, existen varias órbitas alrededor de un núcleo. Unas más cerca del núcleo, otras más alejadas.
Obviamente los electrones que están más cerca del núcleo se ven atraídos con mayor fuerza hacia el núcleo. Por eso, ¿verdad? Porque el núcleo, sea como sea, es eléctricamente positivo. Pero los electrones son negativos, entonces hay una ley que dice que polos, o perdón, que elementos con cargas opuestas se atraen. Y dije polos, ojo, me estaba acordando de la parte de magnética, eso lo vamos a ver mucho más adelante en otros cursos. Porque siempre es importante tocar esas propiedades de los materiales. Sin embargo, a pesar de esa atracción, jóvenes, ni los electrones salen ni los protones, perdón, salen del núcleo, ni los electrones entran al núcleo. Ahí es donde interviene otra fuerza, jóvenes, muy importante, que es la fuerza de atracción, bueno, la electromagnética, evita que los electrones quieran precipitarse al núcleo, y la fuerza de interacción fuerte evita que los protones quieran salir de ese núcleo. Sin embargo, los protones, esa energía es de corto alcance porque a pesar de que tenga esa fuerza no puede salir del núcleo tampoco. Bueno, ese era un paréntesis muy importante con respecto a lo que sucede. Ahí les vamos a mostrar, como les digo, ese otro vídeo donde quiero que presten mucha atención. Es muy interesante. Dice que cada electrón posee una energía particular. Oh, mire qué interesante, jóvenes. A pesar de que los electrones, en teoría, nosotros pensemos que son iguales, tienen una energía muy particular. Cada electrón es diferente, a pesar de que físicamente yo no los pueda distinguir. Ese término se llama indistinguible. Yo no los puedo distinguir. Si yo los viera un electrón con otro, para mí serían iguales, directamente. Es como que viéramos dos gemelos, igualitos. Sin embargo, cada gemelo, por así decirlo, tiene sus propias características, su propio temperamento, etc. Eso es lo que a eso se hace referencia con la idea de que cada electrón posee una energía particular. Dice que con no más de dos electrones en cada átomo teniendo la misma energía. Sin embargo, se puede decir que dos electrones, por mucho, podrían tener la misma energía. Más no así los mismos cuatro números cuánticos. Eso es importante, jóvenes. ¿A qué nos referimos con energía? Cuando hablamos de energía, jóvenes, vamos a hablar del primer número cuántico. ¿Ok? Y decimos que el nivel de energía, los números cuánticos, perdón, cuando hablamos del nivel de energía, jóvenes, sí, nos hacemos referencia a los números cuánticos, pero a un número cuántico en particular, el número cuántico principal. Ojo, 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 ojo. A eso me hacía referencia. Aquí lo que vamos a hacer es definir lo que son los números cuánticos de manera general. Y vamos a decir lo siguiente. El nivel de energía al que pertenece cada electrón está determinado por cuatro números cuánticos. Mira. Los cuatro números cuánticos son el número cuántico principal con una letra n minúscula, así se representa, el número cuántico azimutal o secundario con una letra L minúscula, el número cuántico magnético con una letra M con un sub L, este número está relacionado bastante con el número azimutal, y el número cuántico del spin con una letra ms, y el S obviamente de la idea del spin. Hablemos del primer número, el primer número cuántico, conocido como número cuántico principal. Permítanme borrar aquí, joven. Dice que refleja el agrupamiento de los electrones en conjunto de niveles de energía conocidos como capas. Mire, cuando hablamos de energía, lo que les decía, básicamente pensamos en el número cuántico principal. Ese número cuántico principal va agrupando, jóvenes, es una agrupación de los electrones en varios conjuntos de niveles. ¿Niveles de qué? Niveles energéticos, niveles de energía. A esos niveles de energía los conocemos como capas. ¿Ok? Miren, hay varias capas, miren, por donde andan orbitando esos electrones. Y cada capa, jóvenes, representa un nivel de energía en particular que está definido a través del número cuántico principal n. ¿Ok? N. Tenemos también, jóvenes, los números cuánticos azimutales o secundarios, que describen los niveles de energía dentro de cada capa cuántica. Ellos lo que hacen es una descripción, jóvenes. Ellos describen los niveles de energía y reflejan un agrupamiento posterior de los niveles de energía similares
por lo general llamados orbitales. Miren, cada uno, jóvenes, de esos orbitales representa también el número cuántico azimutal. Cada uno tiene un nombre particular. Ya vamos a verlo más adelante. Tenemos el número cuántico, jóvenes, magnético, el tercer número, que especifica los orbitales asociados con un número cuántico azimutal particular dentro de cada capa. Mire, este asocia directamente lo que les decía, una relación entre el número cuántico magnético y el número cuántico azimutal, y este, jóvenes, especifica los orbitales asociados a ese, con cada número cuántico azimutal. ¿Ok? Por el momento no se preocupen en profundizar esta parte, esto a veces suele ser un poquito más complejo, sin embargo es necesario verlo como una introducción a los temas que vamos a ir observando. Así que por favor, tomen nota, les voy a compartir unos cuantos videos por ahí para que también tengan idea de a qué hacen referencia a esto para que quede un poco más claro. Y el último número, jóvenes, el último número eh, cuántico es el número cuántico del spin. A este número cuántico, jóvenes, se le asignan valores de más un medio y menos un medio. ¿Ok? Solo pueden ser más un medio o menos un medio. Ahora esto está relacionado con una constante que posiblemente en algún momento han escuchado o van a escuchar, que es la constante de Planck. ¿Ok? Que es una constante muy importante para lo que es ver esta parte de lo que es el spin. Sin embargo, en este momento pues solamente tomamos el valor numérico de eso, porque sería más un medio veces la constante de Planck menos un medio veces la constante de Planck. Entonces en este momento simplemente nos vamos a quedar con esta expresión de estos valores para el número cuántico del spin. ¿Qué refleja este número? Refleja los dos valores posibles del spin de un electrón. Fíjense, jóvenes, que estos números cuánticos, y en este caso el número cuántico del spin, juega un papel importante, porque en combinación puede ser que provoque ciertas propiedades de los materiales. En este caso, como evitar que un material sea magnético o no. En teoría, jóvenes, todos los materiales, todos, incluyendo nosotros, o todas las formas, por así decirlo, que están hechos de materia, podemos de alguna manera eh, presentar propiedades magnéticas. Sin embargo, gracias a esa configuración atómica, cómo se ha ido configurando y cómo están estos números cuánticos, y cómo incluso se dan lo del spin, el up y el down, que uno le llama en química y en física, es el motivo por el cual nosotros pues no presentamos esa característica. Si todos los elementos, jóvenes, presentaran esa característica, seríamos obviamente magnéticos, nos atraeríamos unos con otros directamente. ¿Ok? Imagínense estar en un lugar donde podemos ser atraídos por hacia una pared, hacia un muro, etcétera, ¿no? Ni siquiera podríamos tener lo que tenemos en la actualidad. Por eso es que la naturaleza es bien ordenada. Aquí hay algo importante, jóvenes. Aquí viene un principio que siempre deben tomar en cuenta, un principio importante que deben anotar por ahí a qué hace referencia, y tiene que ver con estos cuatro números cuánticos. Dice que de acuerdo a este principio, conocido como el principio de exclusión de Pauli, dentro de cada átomo, miren, dentro de cada átomo que está formado por protones, electrones y neutrones, dos electrones no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos, lo que les decía. Dos electrones pueden tener la misma energía, claro, ¿ok? Teniendo la misma energía. Sin embargo, no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos. Eso sería una violación directamente a lo que es la naturaleza propia de un electrón. Y por tanto, perdón, de un electrón, de un átomo, perdón, de un átomo. Y por tanto, cada electrón, por eso dije electrón, miren, porque leí aquí, está designado por un conjunto único de cuatro números cuánticos. Esa es la importancia, jóvenes. Cada electrón, miren, tiene un conjunto único de cuatro números cuánticos. Y estos números cuánticos tienen muchas combinaciones. Por eso es que cada átomo que forma básicamente un elemento no puede tener los cuatro mismos números cuánticos. Ojo, quiero que esto se quede claro porque ya dando algo más fuerte, nos está indicando a jóvenes que cada elemento en general tiene sus propias características de alguna manera. ¿Ok?
Por eso hace muchos años se pensaba incluso, o se ha pensado por grandes científicos, la idea de la alquimia. Creo que han escuchado ese término, que básicamente era convertir plomo en oro. Y se usaba el plomo porque, si mal no recuerdo, es el elemento que está antes de lo que es el oro. Entonces decía, bueno, si cambio las propiedades del plomo, que son los que son el elemento que está más cerca en cantidad de electrones y por ciertas cosas que son similares con respecto, ojo hablando a niveles atómicos, entonces yo puedo convertir plomo en oro. Esa era la idea de los alquimistas, ¿no? Sin embargo, no funciona de esa manera en la actualidad, pues nosotros ya lo sabemos. Hasta aquí, chicos, no se preocupen, esto viene siendo una introducción, pero sí es importante que le den un repaso a estas cosas eh, por ahí. Igual vamos a tener unas reuniones previas antes del examen de la primera unidad y también vamos a retomar un poquito estas ideas. Vamos a ir introduciendo un poquito más de estos números cuánticos, jóvenes. Hablemos del número cuántico principal n. A este número cuántico, jóvenes, se le asignan valores enteros de 1 en adelante, enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, que se refieren a la capa cuántica, miren, a la que pertenece el electrón. Eso me va a decir el número cuántico principal, a qué capa pertenece el electrón. Una capa cuántica es un conjunto de niveles de energía, aquí venimos con la energía, fijos a los que pertenecen los electrones. Miren. Cada capa cuántica, jóvenes, que es designada por la letra n, y también que tiene un valor de 1, 2, etcétera, cualquier valor entero, me designa a mí a qué nivel de energía pertenecen los electrones. A estas capas cuánticas, jóvenes, también se les asigna una letra, que seguramente la han visto bastante en química. En este caso, si tenemos un número cuántico n igual a 1, se le asigna la letra K mayúscula, miren. Al número cuántico n igual a 2 se le asigna la letra L mayúscula. El número cuántico n igual a 3 se le asigna la letra M mayúscula y así sucesivamente. Jóvenes, quiero que, por favor, seguramente todos en su casa, o la mayoría tienen una tabla periódica, si no la buscan en internet. Busquen la tabla periódica más básica y por favor van buscándome estas letras, la K, la L, la M. Quiero que ustedes la busquen ahí en su en ese cuadro, ahí en esa tabla periódica, los elementos. Y quiero que el día de clase, jóvenes, que tengamos, me señalen dónde están ubicadas esas letras. Esas letras representan niveles de energía, ¿ok? Niveles de energía a los que pertenecen los electrones, mejor conocidos como capas cuánticas. El número 2, hablamos de la azimutal, jóvenes, o el número cuántico secundario, dice que el número de niveles de energía en cada capa cuántica está determinado por un número cuántico azimutal, que nosotros representamos con la letra L, L minúscula, y por el número cuántico también magnético, la letra M sub L. Bueno, ambos en combinación, jóvenes, me permiten a mí ver el número de niveles de energía en cada capa cuántica. ¿Cuántos niveles de energía hay en cada capa cuántica? En este caso, los números cuánticos azimutales están asignados de esta forma, como L igual a 0, L igual a 1, a 2, y así generalizando, jóvenes, para cualquier L igual a n menos 1. Miren, empezando obviamente desde 1, desde L igual a 1, ¿va? 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, y así sucesivamente. Un ejemplo, probemos con el número n igual a 2. Esto indica, jóvenes, ¿ve? El número cuántico principal 2, que está representado por la letra L en el nivel de energía. Dice que aquí hay dos números cuánticos azimutales, ¿ok? En ese caso está el L igual a 0, siempre empezamos de 0, jóvenes. En el caso de los azimutales, L igual a 0 y L igual a 1. Miren, ¿cuántos números? Si n vale 2, entonces existen dos números azimutales, que son 0 y 1. Cuando n vale 3, hay tres números azimutales, el 0, el 1 y el 2. Y los números cuánticos azimutales se designan por medio de letras minúsculas. Las mayúsculas para los orbitales hacen referencia al número cuántico principal. Las minúsculas, jóvenes, hacen referencia a los números azimutales. ¿Ok? En este caso, jóvenes,
decimos que para L igual a 0, para el número cuántico azimutal, perdón, sí, cuántico azimutal L igual a 0, se designa entonces la letra S, ¿ok? Como parte de la configuración de ellos. Ya van a darse cuenta dónde aparece eso también. Para L igual a 2 tenemos la letra D. Para L igual a 1 la letra P y así sucesivamente. Miren, a cada número azimutal le corresponde una letra minúscula que designa obviamente que designa propiamente, perdón, al número azimutal. El número de valores, ahora vamos a definir unidad del número magnético. Decimos que el número de valores para el número cuántico magnético, los números de valores que toma m sub l, da el número de niveles de energía. Aquí nos da, jóvenes, cuántos niveles de energía hay o cuántos orbitales hay. Para cada número cuántico azimutal, dice, en esa es la referencia, miren, para cada cuántico número azimutal. Repito, el número de valores para el número cuántico de magnético, m sub l, da el número de niveles de energía u orbitales que hay para cada número cuántico azimutal, para cada número anterior que vimos nosotros. Por ejemplo, el número total de números cuánticos magnéticos para cada valor para cada valor del número azimutal, para cada valor de L minúscula, recuerden que L minúscula representa el número azimutal. Yo lo puedo representar a través de esta relación. 2 veces L más 1. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, jóvenes. Los valores para ML están dados por los números enteros entre menos L y más L. ¿Ok? Esto es importante. Dice que los valores para ML está dado por los números enteros de menos L a más L. Tomando en cuenta también el 0, jóvenes. Por ejemplo, si L es igual a 2, si el número azimutal L es igual a 2, que está representado por la letra D. Miren. L es igual a 2, representado por la letra D. Eso indica, jóvenes, que si sustituyo este 2 aquí en esta expresión de aquí arriba, sería 2 por L, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale 2? 4, más 1, 5. Quiere decir que hay 5 valores para ML, 5 números magnéticos. Y como los valores van entre menos L y más L, yo voy a iniciar entonces siempre de 0. Miren. Y como son 5, necesito 4 más. Entonces quiere decir que van a ir 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Que serían ¿quiénes? 1 y 2. Y sus respectivos contrarios menos 1 y menos 2. Por ejemplo, si L, jóvenes, fuera igual a 3, sustituyen 3 aquí. ¿Y cuánto les da? 3 por 2, 6, más 1, 7. Quiere decir que ML tiene 7 números magnéticos. ¿Ok? Que están representados desde 0. Miren, tengo 0. ¿Cuántos me faltan? ¿Ok? 6, ¿verdad? Sería menos 1, 2 y 3. Y sus respectivos menos 3, menos 2 y menos 1. Miren. ¿Ven qué cantidad de números se van formando? ¿Ven qué cantidad de combinaciones pueden haber entre números magnéticos, números azimutales o números principales? Por eso se dice que cada electrón no puede tener, bueno, de hecho ese es el principio de exclusión de Pauli que vimos anteriormente, no debe tener o no puede tener los mismos 4 números cuánticos. Una combinación exagerada de números cuánticos. Y todavía nos falta uno, el número cuántico del spin, que dice que no más de 2 electrones, miren, esto es importante, no más de 2 electrones con spines electrónicos opuestos pueden estar presentes en cada orbital. Miren qué importante, jóvenes. No más de 2 electrones con spines electrónicos opuestos pueden estar presentes en cada orbital. ¿Ok? Por lo tanto, este valor también de más un medio y menos un medio, que son los valores que toma el número cuántico del spin, ¿ok? Tiene sus propias restricciones directamente. Y una es esa, ¿ok? Que 2 electrones eh, con spines opuestos, o sea que 2 electrones que tengan un spin más un medio y otro que tenga otro spin menos un medio, eh, no pueden estar más de 2 electrones que tengan esa combinación dentro de ese orbital.
¿Ok? Eso es importante. Y todavía hacemos más combinaciones a esa parte de los números cuánticos. ¿Por qué hacemos referencia a eso? Para que nos demos cuenta, jóvenes, el por qué, de alguna manera, la estructura, los materiales, todos los materiales, tienen ciertas características tan bien definidas. ¿Ok? Y solamente nos estamos metiendo con la parte atómica. Y nosotros podemos simplemente mover algunos átomos y provocar ciertas propiedades, cambios en ciertas propiedades. Y eso ya lo hemos vivido nosotros. O sea, nosotros cambiamos la estructura, jóvenes. Cambiamos la parte atómica y estamos haciendo cambios bastantes en las propiedades físicas, mecánicas, eléctricas, magnéticas de los materiales. Recordando un poquito la estructura electrónica, jóvenes, que es la combinación, que ahí se combinan todos esos números cuánticos en una especie de, ¿cómo les digo? En una especie de nomenclatura, una especie de dibujo, por así decirlo, un mapa, una especie de mapa, jóvenes. Existe la regla de las diagonales. Dice que en este caso, jóvenes, tenemos, miren, 1s2, 2s2. Ya vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Dice que si se siguen las diagonales, como se muestra aquí en la figura, jóvenes, seguimos las diagonales de esa forma. Permítanme, me pasé un poco, discúlpenme. De esa manera, las direcciones de las flechas nos darán, dicen, el orden de la configuración electrónica, respetando el principio de Auffabu, que dice que siempre se deben colocar los electrones en orbitales de menor energía. Siempre deben colocar los electrones en los orbitales de menor energía. ¿Ok? En ese caso, jóvenes, nosotros tenemos una representación de números, letras, y esas letras están elevadas a un exponente. Ya vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Mire, y vamos desde el 1, si observamos directamente aquí, jóvenes, vamos desde el 1, perdón, otra vez se me fue donde no era. Y vamos desde el número 1, ok, miren, hasta el número 7. Y empezamos siempre con los orbitales S, miren, donde si ustedes observan, el exponente siempre es 2, ok. De ahí seguimos también, miren, de manera horizontal. Si ustedes ven, tenemos el primero 1s2, de ahí pasamos a 2s2 y viene el 2p6. Nuevamente, miren, seguimos la línea hacia abajo, pero ya cambió la letra S por la P. ¿Se acuerdan de los números azimutales? Estos son la representación de los azimutales, miren. Y así sucesivamente, ¿ven? Y llegan hasta aquí más o menos hasta 14. Y si nosotros aplicamos, jóvenes, esa regla de las diagonales que nos decía nosotros, lo hacemos de esa manera. Ya les voy a mostrar qué es lo que conseguimos. Esa configuración electrónica está siempre en la tabla periódica. Si nosotros tomamos un elemento, generalmente la vamos a encontrar aquí al pie de ese elemento. Sobre los orbitales electrónicos, primero, que cada orbital acepta 2 electrones. Miren, cada orbital acepta 2 electrones. No pueden romper esta regla. Que solo hay una orientación para los orbitales, ojo, algunos orbitales, ¿verdad? Aceptan 2 electrones en este caso. Que solo hay una orientación para los orbitales S. O sea, los orbitales S solamente pueden tener 6 electrones. Que hay 3 orientaciones para los orbitales P. Y en este caso pueden tener 6 electrones los orbitales P. Aquí están, ¿ve? Miren, los orbitales S 2 electrones, todos, y los orbitales P 6 electrones. Como máximo, pueden tener menos. Ojo. Dice que en el caso de los orbitales D tienen 5 orientaciones. ¿Ok? 5 orientaciones. Y sin embargo, aceptan 10 electrones. Y en el caso de los orbitales F, tienen 7 orientaciones. Y aceptan 14 electrones. Esta regla, jóvenes, de Auffabu, me indica a mí que yo puedo, a través de las diagonales de esa configuración, obtener la configuración electrónica, que son las que forman los números cuánticos. Miren, siguiendo esta regla. ¿No? Esto se le llama la regla de las diagonales. Miren, de esta forma se sigue. Y así yo represento una configuración. Vamos a suponer que llegamos hasta acá. Un elemento puede tener una configuración que en su primer orbital, o su primera orientación, miren, perdón, su primer orbital tiene
un número simutal de 2 con 2 electrones. Otro elemento sigue de aquí, el siguiente que sigue es 2s2. Después sigue 2p6, miren, no sigue 3s2, sigue 2p6. Después sigue 3s2. Después si sigue teniendo más electrones, se agrupan ahora en el orbital 3, en la zona 3p6, en el orbital p. Y si siguen más, seguimos al 4s2 y así ve, 3 de 10, miren, y así sucesivamente. Así que van combinados. Ojo, eh, las orbitales de un átomo no solamente están formados por su capa S. Bueno, puede ser que sí, pero realmente hay combinaciones de ellos. No es que hay que agotar todos los orbitales S para obtener esa regla. Veamos un ejemplo. Antes de eso, antes de ver esa idea de orbitales, veamos lo que es la valencia. Dice que la valencia de un átomo eh, es importante para nosotros lo de la valencia, joven. La valencia de un átomo es el número de electrones en un átomo que participan en el enlazamiento o en las reacciones químicas. Mire qué importante, jóvenes. ¿Qué es la valencia de un átomo? Es el número de electrones que tiene un átomo, que son los que participan en los enlazamientos o en los enlaces o en las reacciones químicas. O sea que gracias a esos electrones, jóvenes, de valencia, generalmente son los que están más alejados del núcleo, en sus capas más externas, son los que permiten que se den esas reacciones entre materiales o que estos se combinen de alguna manera. Vamos a ver esos enlazamientos. Por lo general, la valencia es el número de electrones en los niveles de energía externos. ¿Cuáles niveles? Los niveles S y P. ¿Ok? Niveles de energía externo S y P. Mire, ya vamos a ver cómo se representan eso. La valencia de un átomo está relacionada con la habilidad del átomo. Miren qué importante, jóvenes. La valencia de un átomo está relacionada con la habilidad del átomo de entrar en combinación química con otros elementos. Tenemos ejemplos de valencia. Aquí tenemos el magnesio. La configuración electrónica del magnesio es 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. ¿Cuántos electrones tiene el magnesio? Miren, sumemos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12 electrones. Miren, tiene 12 electrones de valencia. Perdón, no de valencia, perdón. Tiene 2 electrones. Un átomo de magnesio tiene 2 electrones en cada átomo. Cada átomo de magnesio, quiero que pongan especial atención a esto. Cada átomo, jóvenes, miren, que está formado por el núcleo y los orbitales, donde están los electrones, cada átomo de magnesio tiene un total de 12 electrones distribuidos en las capas ¿verdad? En los orbitales. ¿Ok? Directamente. Donde, obviamente, se nos dice a nosotros que los electrones de valencia son aquellos que están en los niveles más externos. Los niveles S y los niveles P más externos. Siempre van a ser los niveles S y P. Pero ¿cuáles son los niveles externos? Este es un S, jóvenes. Pero este no es un nivel externo. De hecho está interno. Miren, porque está el primer número 1. De ahí está. Este otro es S. Miren. Sin embargo, no es el nivel más externo. Pues está en 2. De hecho, el nivel más externo aquí es 3. Miren. ¿Ok? Este también está en el segundo nivel y tiene 6 electrones. En el segundo nivel hay 2 capas S y P que tienen 8 electrones. ¿Ok? Pero en el último nivel, donde decimos nosotros que también pertenece al S, aquí es el S o el P, jóvenes, eso es por obligación. Como es el último nivel, jóvenes, el número de electrones que están más externos y que llamados electrones de valencia son los que acompañan a ese último nivel, valga la redundancia. Y esto me representa el número de electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tiene entonces el magnesio? 2. Veamos el aluminio. El aluminio tiene un total de electrones de 2, 4, más 6, 10, de 13, mire. Tiene 13 electrones de valencia. Les decía, jóvenes, que cada capa acepta un número determinado de electrones, cada orbital. Pero no quiere decir que pueda aceptar menos. Claro, pueden aceptar menos de 14 menos de 10 menos de 6
Incluso este puede aceptar uno. Lo que no pueden es aceptar más de esa cantidad que ponen ahí. No puede aceptar más de 2. Este no puede aceptar más de 6. Para eso le caen a la siguiente capa. Esto no puede aceptar más de 10. Y así sucesivamente. Y cada orbital tiene un número específico de electrones. Si nos damos cuenta, jóvenes, este también tiene 3 capas. Miren, tiene 3 zonas, 1, 2 y están las 3, ¿ve? Las 3 más separadas. Otra vez, los electrones de valencia están involucrados aquí. Nuevamente, en los niveles S y P. ¿Y cuántos electrones de valencia hay? Bueno, como tengo que sumarlos, 2 más 1 de los niveles externos P me da 3 electrones de valencia. ¿Ok? ¿Y cuánto me da el silicio? Miren, el silicio tiene 6 más 4, 10, tiene 14, es el que sigue, miren. Y otra vez llega hasta 3. ¿Y entre 3 cuántos tiene? Tiene 2 en el orbital S y 2 en el orbital P. Por lo tanto, tiene 4 electrones de valencia. Si se fijan, están todos en los orbitales más alejados. Y así, yo pude ir agarrando varios de la tabla periódica. De hecho, cuando veamos esa parte de la tabla periódica, pues vamos a hacer algunas preguntas. Hay algo interesante de los elementos. Todos los elementos están completos en su capa, sobre todo en las capas externas, con un total de 8 electrones. Los elementos en general, jóvenes, para ser estables entre ellos, para ser perfectos, por así decirlo, mejor dicho, el término sería para ser perfectos, deberían tener un máximo de 8 electrones en su capa externa. Con eso están completos ellos. Pero son pocos los elementos que logran esta hazaña, por así decirlo. Esos elementos generalmente son los gases nobles. Ellos sí lo hacen, ellos no ocupan de otro elemento, ellos son felices solos. Ahí les voy a compartir un video importante de algunos elementos, me gusta bastante, tal vez lo encuentro, de que algunos elementos pueden estar con otros o quieren estar con otros o se pueden combinar. Otros hacen reacciones terribles entre ellos. Y así sucesivamente. Otros son atraídos que de la nada se atraen. ¿Ok? Por ahí voy a compartir ese elemento para que tengan una idea de lo que de lo que sucede con ciertos elementos. ¿Ok? Perfecto. Vuelvo y repito, jóvenes, aquí vamos a tener estos electrones de valencia. Y estos electrones de valencia son importantes, ¿por qué? Porque son los causantes de las reacciones químicas o de que los elementos se enlacen unos con otros. En muchas ocasiones, jóvenes, para algunos elementos pueden compartir electrones, pero para otros puede ser más fácil deshacerse de ellos. Y para otros es también mejor agarrar electrones que encuentran por ahí. ¿Por qué? Al final lo que ellos quieren tener son 8 electrones en su última capa para ser estables. Y si para eso tienen que compartir electrones, tienen que regalar electrones o tienen que robar electrones, entre comillas robar, sino más bien dicho ganar, lo van a hacer cada vez que se puedan dar la interacción. Existe algo que se llama, jóvenes, estabilidad atómica y electronegatividad. Ok, es un concepto, de hecho, el concepto es muy importante. Dice que si un átomo tiene un valor de valencia 0, miren, el elemento es inerte, no reactivo. Es lo que les decía. ¿Ok? Cuando un elemento tiene valencia 0, cuando está completo en su última capa, cuando tiene 8 electrones en su capa más externa, donde supuestamente están los electrones de valencia, él tiene 8, entonces él no necesita darle a nadie, no necesita combinarse con nadie y tampoco necesita darle nada a nadie. ¿Ok? Entonces dice que ese elemento es inerte, no reactivo, no reacciona con otros elementos. Quiere estar solo, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo es el argón, que es un gas noble. Si ustedes ven su estructura electrónica del argón, miren que tiene 2, 4, 10, 16 electrones. ¿Ven la última capa, jóvenes? La 3 aquí, que está formada por las orbitales S y P. Quiero que por favor sumen cuántos electrones hay. 6 más 2, 8. Miren, él tiene 8 electrones de valencia. Él es feliz. Él no ocupa de nadie. ¿Ok? Sin embargo, dice, otros átomos prefieren comportarse como si sus niveles externos S y P estuvieran llenos por completos. ¿Cómo hacen eso, jóvenes? ¿Cómo hacen eso, jóvenes? Obviamente ellos quieren o deben tener 8 electrones en su última capa. Para eso, o agarran electrones que andan por ahí, o los ceden y quedan totalmente vacíos en esa última capa. Por lo tanto, la capa que sigue, la más interna, está completa, sus niveles de energía,
con 8 electrones. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, jóvenes, ¿cuántos electrones hay en la segunda, en la capa más interna aquí? 6 más 2, 8, miren. Si este sistema no tuviera 8 aquí, él buscaría ceder electrones o ganar para quedar con 8. Si cede, a veces puede ser más fácil que regale, que done electrones a que reciba. Eso va a depender de cuántos electrones de valencia tenga. Por ejemplo, en el caso del magnesio, jóvenes, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 2. Voy a borrar aquí, jóvenes. Tiene 2 electrones de valencia. Sin embargo, para él estar completo y ser feliz, necesita tener 8 electrones de valencia. Bueno, que ya no serían electrones de valencia, sino que ya harían que el elemento sea inerte. ¿Ok? Que no ocupe nadie. Pero en este caso él ocupa 6 electrones. ¿Qué puede hacer él? Conseguirlos con alguien. Pero eso implica energía, jóvenes. Todos estos procesos implican grandes gastos de energía. ¿Y qué será más fácil? Que él done 2 electrones. Miren, si él dona 2 electrones, esta capa desaparece básicamente, por así decirlo. Y su última capa ahora sería esta, la de 2. ¿Cuántos electrones hay ahí, jóvenes? 6 más 2, 8. Ya queda feliz. ¿Ok? Entonces, el magnesio dice, bueno, si yo en cualquier momento yo quiero ser estable o quiero ser no más reactivo, entonces a mí me conviene tener 8 electrones. Entonces puedo ceder estos 2 electrones, regalarlos. ¿Ok? Y como son los más alejados del núcleo, cualquier interacción que haya de atracción de electrones se las pueden robar. Obviamente, cada vez que un electrón sale, jóvenes, de una órbita, eso implica energía. Y entre más cercano esté del núcleo, más energía puede desprender. Miren qué interesante. De ahí vienen todas las teorías atómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Miren. Por ejemplo, en el caso de lo que es eh, el aluminio, igual manera, le sale mejor ceder 6 que agarrar 5. Y si hace eso en algún momento, queda con 6 o 8. O puede ser que agarre, jóvenes, o al final sumen su última capa, miren, los 8 electrones que él necesita. Pero puede ser que no lo haga, lo haga haciendo que le den electrones, sino que también compartiendo electrones. Ahí es donde algunos elementos se unen, miren, y empiezan a compartir esos electrones para poder tener o ser perfectos. Ahí es donde empiezan a dar lo que son las reacciones químicas, los enlazamientos, etcétera. Miren qué importante. ¿Ok? Por ejemplo, decía aquí, ¿ve? El aluminio tiene 3 electrones externos, S y P. Un átomo de aluminio puede ceder con facilidad sus 3 electrones, ya lo habíamos dicho. Y vaciar sus capas y quedarse sin nada de electrones en sus últimas capas. Y la capa que está más interna, agarra esos electrones. Por ejemplo, el cloro. El cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué es más fácil para el cloro? ¿Deshacerse de los 7 o buscar uno por ahí que alguien tenga y que le quiera prestar? Entonces, en ese caso, la idea es que ellos queden o llenos en su última capa o totalmente vacíos, pero con su capa, que ahora queda como la capa última, entre comillas, de Valencia, que ya no va a haber de Valencia, está llena con 8. Una vez que está llena con 8 jóvenes, ojo, si vamos a mantener la idea que la capa que la Valencia son electrones más externos en las últimas capas. ¿Ok? En ese caso dice, ahí les conviene aceptar un electrón. A eso se le llama estabilidad atómica, miren. Todos los elementos buscan esa estabilidad atómica. Ahora, a veces hay sacrificio de parte de ellos. En este caso hablamos de la electronegatividad. Dice que la electronegatividad describe la tendencia de un átomo a ganar un electrón. Los átomos con niveles de energía externos casi llenos por completo, como en el caso del cloro, son altamente electronegativos. ¿Qué quiere decir eso? Que fácilmente aceptan electrones. ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos átomos tenía en su última capa el cloro? 7. Por lo tanto, al cloro le es más fácil agarrar un electrón por ahí que se lo encuentre. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Al hacer eso, el cloro queda desnivelado en su número atómico. ¿Se acuerdan que el número atómico, jóvenes, era la cantidad de electrones y de protones que había en un átomo eléctricamente estable?
Entonces, si había 26 electrones, como en 26 protones, como en el caso del hierro, y había 26 electrones, automáticamente ese elemento era eléctricamente neutro. Sin embargo, eso no quiere decir que sea estable. Pero en este caso, jóvenes, que el cloro decide, para tener 8 electrones en su última capa, decide por ahí que alguien le done uno, recibe un electrón extra. Y en vez de tener igual número de electrones y de protones, ahora tiene un electrón más. Por lo tanto, su carga neta va a ser como negativa. Por eso se llaman electronegativos. Y muchos elementos son así, que son muy electronegativos, que ellos quieren, que la facilidad de ellos es agarrar electrones. ¿Ok? Sin embargo, otros, la idea es que queden con los niveles externos casi vacíos o están casi vacíos. Ellos quieren quedar totalmente vacíos. Tal es el caso del sodio, mire, Na, ¿se acuerdan? El sodio es Na. Y el cloro es Cl. Fíjense que pasa algo interesante entre el cloro y el sodio. El cloro, jóvenes, cuando gana electrones, queda eléctricamente negativos, cuando gana ese electrón. Mientras que el sodio cede electrones. ¿Por qué? Porque él tiene un electrón por ahí que está solito. Y en vez de agarrar otros 7, decide no, mejor me deshago este y yo quedo, entre comillas, por lo menos como el gas inerte, estable. ¿Ok? Sin embargo, jóvenes, ese elemento en compensación queda con también una deficiencia de carga. En este caso la carga ahora es positiva. ¿Por qué? Porque tiene más electrones. En este caso un protón más, perdón, tiene más protones que electrones. Entonces se dice que tiene electronegatividad baja. De hecho, jóvenes, a ese tipo se les llama electropositivos. Miren, aquí tenemos, jóvenes, ahora un átomo de sodio con carga neta positiva y un átomo de cloro con carga neta negativa. A un átomo, jóvenes, de cualquier elemento, cuando gana o pierde electrones, se ioniza. Ya vamos a ver ese término. Se ioniza. Entonces se dice que está ionizado. Antes de seguir, decimos que los elementos con números atómicos alto también tienen electronegatividad baja, debido a que los electrones externos, miren, repito, los elementos con número atómico alto, ¿ok? Son aquellos que tienen más, posiblemente más de 30 electrones en todo su átomo, ¿no? Entre más alto sea el número atómico, más alto sea la cantidad de electrones, obviamente van a ser más electronegativos. Perdón, al revés, van a ser menos electronegativos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ceder con facilidad electrones. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Aquí está, debido a que los electrones externos están a una distancia mayor que el núcleo positivo, por lo que no están tan atraídos fuertemente por el átomo. Los elementos con una electronegatividad baja, como en el caso del sodio, se les conoce también como electropositivos. ¿Ok? Entre más alto el número atómico, más baja su electronegatividad. O sea, son más electropositivos. Entonces quiere decir que al final quedan con carga positiva en su sistema. Un ejemplo, jóvenes, como les decía de eso, es la ionización. Esos elementos quedan ionizados. ¿Ok? Cuando un elemento queda ionizado, se dice que tiene una carga neta positiva o una carga neta negativa. Si es una carga neta positiva, a ese ion, jóvenes, se le conoce como catión. Miren, un catión tiene una carga neta positiva. A esto se le llaman iones, jóvenes, a ambos casos. Están ionizados. Cuando ustedes escuchan el término está ionizado, quiere decir que tiene un exceso de carga, ya sea positiva o negativa. Y en el caso de que si fuese negativa, es un anión. ¿Ok? ¿Quién de estos dos es un anión? ¿El sodio o el cloro? O dicho, queda como un anión, ya están ionizados. Obviamente el cloro, ¿no? Y un catión es el sodio. ¿Ok? Ya vamos a ver algo interesante entre ese ion de sodio y el ion de cloro. Cargas eléctricas diferentes. ¿Qué creen que va a pasar? Podría ser que se atraigan, a pesar de que en teoría se han vuelto, según ellos, felices con los
elementos en su última capa. Sin embargo, pueden unirse de alguna manera. Para eso, jóvenes, vamos a hablar de lo que son los tipos de enlaces atómicos. Vamos a hablar de 4 tipos de enlaces. ¿Qué son los enlaces, jóvenes? Bueno, son los medios por los cuales, o son los tipos de atracciones que tienen algunos elementos. ¿Ok? En este caso tenemos 4. Los enlaces metálicos, ya vamos a hablar de quiénes son ellos. Los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, miren, y los enlaces de Van der Waals, mejor conocidas como fuerzas de interacción de Van der Waals. ¿Ok? Nos vamos a concentrar bastante, sobre todo, bueno, sobre todo en estos dos, pero sí, todos son importantes. Decimos que los primeros 3 enlaces son relativamente fuertes. Miren, estos 3 enlaces son fuertes. Y nosotros los hemos visto de alguna manera. Tal vez no sabemos quiénes son, pero los hemos visto en los elementos, en algunos elementos que se han fabricado o que se conocen. Y se conocen como enlaces primarios. ¿Ok? Dice que son enlaces relativamente fuertes entre átomos adyacentes que resultan de la transferencia o compartición, miren, ya sea que cedan o compartan electrones orbitales externos, los electrones de valencia. La fuerza de Van der Waals son enlaces secundarios más débiles y se originan a partir de un mecanismo distinto. Y como decía, son débiles. De hecho, se conocen 3, las de London, las de Keeson y las de... se me olvidó una, jóvenes. Bueno, esa la debo. Las de London, las de Keeson y las de DeWitt. ¿Ok? Hablemos del enlace metálico. ¿En qué consiste? Miren, aquí vamos a ver el ejemplo una vez que entendamos la idea. Dice que los elementos metálicos, miren los metales, tienen átomos electropositivos. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? ¿Qué quiere que sea electropositivo? Que obviamente ellos ceden los electrones de valencia. Ellos, en vez de buscar más electrones para tener las 8, ellos prefieren regalarlos. ¿Qué quiere decir? Que tienen pocos electrones en sus últimas capas. Eso es algo interesante en los metales. Y fíjense que eso los hace buenos conductores eléctricos y térmicos, porque ellos son capaces de liberar electrones en algún momento y los electrones andan como libres o algún elemento los quiere. ¿Qué sucede? Que al ellos hacer electropositivos, jóvenes, donan sus electrones de valencia. Los donan, ¿ok? Por alguna reacción que hay de energía y eso, ellos ceden fácilmente esos electrones y se va formando, entre comillas, vamos a decir, un mar de electrones que van rodeando el átomo, miren. O sea, salen, puff, y empiezan a rodear el átomo. Pero andan, por así decirlo, entre comillas, libres también. Un ejemplo dice: el aluminio cede sus 3 electrones de valencia, miren. El aluminio cede sus 3 electrones de valencia. Entonces, esos electrones de valencia, jóvenes, pasan a un mar, ¿verdad? Andan ahí como que dices, sueltos en un mar de electrones. Obviamente, eso, ¿qué es lo que deja? Deja una parte central que consiste en el núcleo y los electrones internos. Obviamente, el núcleo queda cargado positivamente, miren, jóvenes. Los electrones de valencia ya salieron y andan ahí rondando. Sin embargo, no, ya no están, ya no forman parte de ese átomo. ¿Ok? Miren qué interesante lo que sucede. Dice que dado que en esta parte central faltan 3 electrones, entonces queda cargado con carga negativa, tiene una carga positiva de 3. Miren, como se dio 3 electrones, el átomo de aluminio, automáticamente su carga, debido a que el núcleo tiene exceso de 3 protones positivos, entonces quedó cargado positivamente con una carga de 3. Son estos, miren. Y los electrones de valencia se mueven con libertad dentro de la infinidad de electrones, del mar de electrones, y se asocian con varias partes centrales de átomos. Pero esas partes centrales, las partes centrales de iones, aquí ya quedó un ion, jóvenes, ya están ionizados. ¿Qué es un ion? Cuando queda cargado positiva o negativamente. En este caso, las partes centrales, o sea, los núcleos, no, los átomos que quedaron cargados positivamente, por el núcleo que tiene exceso de protones, se mantiene unido por medio de atracción mutua al electrón. ¿A qué se refieren? A esto, miren. Jóvenes, este átomo que está cargado positivamente con este otro átomo que está cargado positivamente
este otro átomo que está cargado positivamente y este otro átomo que se cargó positivamente, donde estos átomos son de aluminio y que se dieron sus electrones, los dejaron ir, se ven atraídos por un electrón que anda por ahí libre. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Ese electrón, jóvenes, de alguna manera también es atraído por el ion. Este sí es un ion. Ojo, este es un electrón que anda libre. Este ya queda ionizado. Este ya es el átomo completo que quedó ionizado y quedó como cation. Se ve atraído, jóvenes, por este electrón. Pero el electrón, jóvenes, no busca regresar, vamos a decirlo así, a este átomo, no porque no quiera, sino porque de repente se ve atraído por otro ion positivo de aluminio. Y de repente se ve atraído por otro ion positivo de aluminio. Imagínense esta situación, jóvenes. Miren, estos iones positivos buscan atraer al electrón. Y el electrón, jóvenes, no haya con quién irse. Entonces, de alguna manera, miren, andan juntos estos átomos en la estructura. Se atraen. Al final no se logran atraer porque recuerden que también estos elementos, al ser positivos de igual carga, se ven con una fuerza de repulsión entre ellos. Miren, no se terminan de unir aquí con el electrón porque otro electrón porque otro ion los está trayendo el electrón, pero a su vez se están repeliendo entre ellos. Entonces, como que viéramos nosotros, no sé si han visto ustedes unas naves así medio raras, algunas caricaturas, que es como que tuvieran unos rayitos, ¿verdad? Y que a la par andan otras navecitas, miren, y que se llevan como que estuvieran, como que se atraen, pero no terminan de traerse, y andan ahí. Eso he visto en ciencia ficción, entonces a eso me recuerda esa idea de este enlace metálico, se le llama, miren. ¿Por qué? Porque son metales que se están enlazando por medio de un electrón y sin embargo tampoco es que quedan totalmente eh, unidos en una sola o no están compartiendo directamente el electrón. Sí lo están compartiendo, ojo, pero no tan directamente y se ve una fuerza de atracción entre ellos. Esa fuerza de atracción y de repulsión a la vez, interesante, y que permite que anden ahí todos juntos, se conoce como enlace metálico. Para eso se ocupa un mar de electrones. Estos son ejemplos de lo que haría un átomo de aluminio perdiendo sus 3 electrones de valencia. ¿Ok? Cualquier, cualquier duda o consulta, perdón, cualquier duda o consulta, jóvenes, si no queda claro esto, lo vamos a retomar en la clase. Por favor, me quiero que, si no quedó claro, o tan claro, tal vez este sea lo más tedioso, me lo hagan saber el día que tengamos la clase sincrónica. Vamos a hablar un poquito más de este enlace. Dice que debido a que sus electrones de valencia no están fijos en una sola posición, la mayoría de los metales puros son buenos conductores de electricidad, lo que les decía. Los metales se aprovechan de esto para que los electrones anden libres y esos electrones son portadores de lo que es la conducción eléctrica. De hecho, la electricidad, jóvenes, realmente es la transmisión de electrones. ¿Ok? Y eso incluso a temperaturas relativamente bajas, miren, cerca de 300 Kelvin, o menos de 300 Kelvin. Si a eso le restamos 273, estamos hablando como 27 grados aproximadamente, grados Celsius. Dice que en la influencia de un voltaje aplicado, los electrones de valencia se mueven, ocasionando que fluya una corriente si el circuito está cerrado. Miren, solo con un cambio en el voltaje, si yo vengo y sobre un metal hago una inducción de un voltaje, yo puedo provocar que esos electrones de la última capa de ese metal anden libres y entonces empiecen a fluir. Y eso es la electricidad, joven. ¿Ok? Ese es el concepto básico de la idea de electricidad. Los metales, dice, también muestran buena conductibilidad. ¿Qué significa que sean dúctiles, jóvenes? Que se dejan de formar. Dado que los enlaces metálicos no son direccionales. La ductilidad se mantiene, se refiere a la habilidad de los materiales a estirarse o a flexionarse, miren, permanentemente sin romperse. O sea que ellos se dejan trabajar. Eso significa ductilidad. Ellos se dejan de formar con facilidad y no se van a romper así nomás. Sin embargo, otros materiales, incluso los mismos metales, podemos provocarles otro tipo eh, de propiedades. En vez de ser tan dúctiles, pueden ser muy frágiles, que con nada se rompan, ¿no? Lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en nuestros cursos.
Dice que en general los puntos de fusión de los metales son relativamente altos. Eso es importante, jóvenes. ¿Qué significa eso? Que los metales, jóvenes, para que lleguen a un estado líquido, ocupan bastante temperatura, bastante energía. ¿Ok? Los metales son buenos reflectores. Ojo, pero los metales no son los que tienen puntos de fusión más altos realmente, ¿no? Ahí lo vamos a ver cuando trabajen las exposiciones de los materiales que les toca eh, darnos en las exposiciones, valga la redundancia. Dice que los metales son buenos reflectores de la radiación visible también, o sea, de la luz que nosotros vemos, como el sol. También son buenos conductores, obviamente, de calor. Debido a su carácter electropositivo, otra vez la palabra electropositivo, varios metales como el hierro tienden a experimentar corrosión o oxidación. Miren, ¿qué provoca que también que el hierro tenga esa corrosión que a veces se oxidó? Es debido a eso, a que como ellos ceden electrones, pues esa inestabilidad los provoca esa reacción. Muchos metales puros también, jóvenes, son buenos conductores de calor, lo que les decía, ¿no? También por lo mismo, por como ceden esos electrones y andan libres, también les ayuda para esa parte. Veamos otro enlace, el enlace covalente. Dice que los materiales con enlazamiento covalente se caracterizan por enlaces que se forman por medio de la compartición de electrones. Aquí es diferente al enlace eh, metálico. El enlace metálico es cierto, de alguna manera comparten este electrón, pero no directamente en su estructura, en sus orbitales. El enlace covalente, jóvenes, sí lo van a compartir. Van a compartir los electrones de valencia entre dos o más átomos, pero los comparten, jóvenes, uniendo de alguna manera sus átomos, no enlazándose como en el enlace metálico. Por ejemplo, tenemos un átomo de silicio, el cual tiene 4 electrones de valencia. Mire qué interesante. Para él ceder 4 o agarrar 4, pues viene siendo lo mismo. Va a perder la misma cantidad de energía, por así decirlo. ¿Ok? Sin embargo, a él le conviene siempre buscar los 8 electrones en su capa de energía externa. ¿Y cómo lo hace? Compartiendo sus electrones de valencia con 4 átomos más de silicio que andan por ahí dando vueltas buscando con quién unirse. Entonces, entre los átomos de silicio, jóvenes, ellos hacen como una especie de convenio. Bueno, quedémonos juntos nosotros 5. Y ya estamos, bueno, mejor dicho, quedémonos nosotros 5 y hacemos estable a uno. Pero ese se une con otros 4 más, con otros 3 más para quedar con los 4, para que vaya quedando estable. ¿A qué me refiero? Bueno, veamos aquí la figura. Si ustedes se fijan, todos estos son átomos de aluminio. ¿Cuántos electrones tienen en sus capas? Todos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, este, que se ha unido a 4 átomos de la misma especie de silicio, jóvenes, comparte con cada átomo un electrón. Un electrón de él y un electrón propio del otro átomo. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene este en total? Miren, 8. 2, 4, 6, 8. Pero ¿con quién lo está compartiendo? Con 4 átomos de silicio. ¿Qué sucede? Que este otro, jóvenes, que ahorita tiene solamente 5, necesita enlazarse con otros 3 átomos de silicio, miren. Con otros 3 átomos de silicio. Y él también tiene ahora 2, 4, estos 2, 6 y estos 2, 8 átomos en su última capa. Y así, jóvenes, eso indican estas flechas, ellos se siguen enlazando con otros elementos, en este caso con átomos de la misma especie que pueden unirse entre ellos, para formar o para tener esos 8 electrones en su última capa. Y este tipo de enlaces, jóvenes, que se comparten electrones, ojo, no solamente pueden ser entre átomos de la misma especie, pueden ser entre átomos de diferentes elementos. Siempre y cuando cumplan ciertas cualidades, o ciertas características para poder relacionarse o para poder unirse de alguna manera. Mire, entonces así se forma lo que es un enlace covalente. Dice que para que se formen enlaces covalentes, los átomos de silicio deben arreglarse de tal manera que los enlaces tengan una relación direccional, o sea, fija entre ellos. Miren, una relación direccional, siguiendo una misma dirección. Los enlaces covalentes también son muy fuertes, jóvenes. Como resultado, los materiales enlazados de manera covalente son muy resistentes y duros.
Por ejemplo, el diamante, aquí tenemos una representación del diamante, el carburo de silicio, el nitruro de silicio y el nitruro de boro, que es una especie de elemento que nos ayuda bastante a formar ciertos tipos de piezas. Todos esos jóvenes tienen enlaces covalentes, miren, todas estas aleaciones, miren. Silicio de carburo es silicio más carbono. Silicio, el nitruro de silicio, miren, 3 átomos de silicio, 4 átomos de nitrógeno. El nitruro de boro, mire, boro y nitrógeno. Todos ellos se enlazan de manera covalente, o sea, compartiendo electrones. Y estos materiales jóvenes exhiben puntos de fusión muy altos al combinarse, miren, mejoran esa propiedad. Se vuelven mucho más resistentes al calor, lo cual indica que pueden ser útiles en aplicaciones de altas temperaturas. Los materiales enlazados de esta manera por lo regular tienen ductilidad limitada, debido a que los enlaces tienden a ser direccionales, su conductividad eléctrica no es alta, por lo tanto jóvenes no son buenos conductores eléctricos. ¿Ok? Tenemos también el enlace iónico, que incluso ya les mencionaba el caso del sodio y del cloro que quedaron ionizados. Es a veces que uno queda positivo y otro negativo, entonces por ahí se encuentran y se ven atraídos propiamente porque tienen cargas eléctricas distintas. Por ejemplo, cuando está presente más de un tipo de átomo en un material, un átomo puede donar sus electrones de valencia a un átomo distinto. Miren, es el caso del átomo de sodio y el átomo de cloro. El átomo de sodio tiene un electrón en su última capa. El átomo de cloro tiene 7. ¿Qué es más fácil para el átomo de cloro? A pesar de que pierda su estabilidad eléctrica, ceder ese electrón. Obviamente, ¿qué es más fácil para el cloro? Encontrar un electrón por ahí y hacerse dueño de él. También aunque pierda su estabilidad eléctrica. Cuando el sodio pierde su electrón, queda eléctricamente positivo. Se vuelve electropositivo. Sin embargo, el cloro se vuelve electronegativo. ¿Por qué? Recibió un electrón, entonces quedó con carga negativa. Mire qué interesante, este es como quien dice un convenio. Te doy este electrón, pero vos te venís conmigo. Y formamos una familia. ¿Ok? Es como quien le da el anillo, ¿verdad? A una chica y le dice, bueno, seamos esposos. Y después se juntan y forman un matrimonio. Esa es la idea de ese enlace iónico. Obviamente, esa atracción es muy interesante, ¿no? Veamos algo interesante. Cuando eso sucede, jóvenes, ambos de alguna manera quedan con sus 8 electrones. Este queda con 8 electrones en esta capa. La capa externa queda vacía. Y este queda lleno su capa externa con 8 electrones. Ok, en teoría quedaron con esa idea de ser un gas noble. No son gases, obvio, sino que ellos tienden a tener esa idea de que somos perfectos, por así decirlo. En ese caso, jóvenes, ambos átomos tienen ahora niveles de energía externos llenos o vacíos, como les decía. Miren, vacíos el sodio, lleno el cloro. Pero han adquirido una carga eléctrica y se comportan como iones. En este caso, este es un catión, un ion que se conoce como catión, y este es un anión. Pero ambos son iones. El átomo dice que aporta los electrones se queda con una carga positiva y se llama catión, mientras que el átomo que acepta los electrones que tiene una carga negativa y se llama anión. Los iones con cargas opuestas, ¿qué va a suceder, jóvenes, si se encuentra un ion de cloro con un ion de sodio con un ion de cloro? Como tienen cargas opuestas, se van a ver atraídos entre sí y van a producir lo que se conoce como un enlace iónico. Y el claro ejemplo que le mostramos, el cloro con el sodio. Cuando estos se unen, jóvenes, automáticamente vuelve a haber una estabilidad eléctrica. ¿Ok? Ellos se atraen. Vuelve a haber una estabilidad eléctrica. ¿Ok? En ese momento se neutraliza la parte eléctrica, miren, y queda un elemento que nosotros conocemos como cloruro de sodio, NaCl, que es la sal de mesa, la sal que nosotros usamos en nuestros alimentos. Miren qué interesante. Por separado cada elemento, jóvenes, puede ser muy peligroso. Consumir cloro o sodio así, en ciertas cantidades, es malísimo. Sin embargo,
cuando están unidos de esta manera, cuando se han enlazado iónicamente formando el cloruro de sodio, pues es un elemento muy importante para nuestra alimentación. Y así suceden muchas reacciones, chicos. Interesante, ¿no? Tenemos también ya para finalizar, vamos a ver lo que son los enlaces de Van der Waals y después vamos a caer a los que son los enlaces mixtos. Pero esto se los vamos a dejar un poquito más, no vamos a profundizar tanto en ellos. ¿Ok? Los enlaces de Van der Waals, jóvenes, son el origen de las fuerzas de Van der Waals. Básicamente no se conocen con el nombre de enlaces, sino más bien con el nombre de fuerzas de interacción de Van der Waals, que se da entre átomos y también entre moléculas. Ojo, cuando hablemos de átomos, estamos hablando, jóvenes, de un núcleo formado por orbitales que tienen electrones. Cuando hablamos de moléculas, chicos, estamos hablando de que son varios átomos que andan por ahí unidos, como el caso del agua. El H2O, jóvenes, que es una combinación de átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno, ellos forman una molécula. Y es tan interesante esta molécula, chicos, que incluso puede cambiar de estado. Y para separarlos no se separa sino más. Se ocupan ciertas condiciones como un experimento conocido como la electrólisis del agua, por ejemplo. Todos estos jóvenes, estos enlaces o estas fuerzas son de naturaleza cuántica, por lo cual una explicación detallada sería algo compleja para este nivel, entonces no nos vamos a meter mucho con ellos. Sin embargo, lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Si dos cargas eléctricas positivas y negativas están separadas por una distancia d, el momento dipolar se define como X cruz D. Me gustaría, jóvenes, que también los que quieran hacer un aporte podrían investigar sobre el momento dipolar. Miren qué interesante. Tantas cosas que podemos aportar al foro, miren. O al glosario. Interesante, miren. Este es un producto cruz, jóvenes, entre lo que son las cargas y la distancia. Ok, no nos vamos a meter mucho lleno con ellos. Como les digo, solo vamos a tomar la fuerza de interacción de Van der Waals como uno de los enlaces que sí o sí son importantes porque sí se dan. Por ejemplo, los átomos son eléctricamente neutros y también los centros de la carga positivo, el núcleo, y la carga negativa de la nube de electrones. Coinciden, por tanto, un átomo neutro no tiene momento dipolar. Miren qué importante. ¿Ok? Parte de eso son las fuerzas de London, las fuerzas de Bay, las fuerzas de Kisson, que les decía directamente. No vamos a meter mucho de lleno en ello, pero sí quiero que veamos la siguiente imagen. Aquí tenemos algunos enlaces de Van der Waals, miren. Y los enlaces de Van der Waals tienden a romperse, tienen que romperse con una fuerza, con la aplicación de una fuerza, jóvenes, que a veces ni siquiera tan potente. Quiere decir que los elementos, jóvenes, enlazados de manera con enlace de Van der Waals no son tan resistentes a soportar grandes fuerzas. En ese caso, un ejemplo es el cloruro de polivinilo, el famoso PVC que nosotros conocemos, esos tubos de PVC o de plástico, sus enlazamientos son de Van der Waals. Ustedes se han fijado que si uno aplica una fuerza pequeña, rápidamente ellos se rompen. Quiere decir que los enlaces entre ellos son algo frágiles. ¿Ok? Vamos a quedar con esa idea de Van der Waals. Y para finalizar, jóvenes, los enlaces mixtos, como su nombre lo indica, se da en la mayoría de elementos, de hecho, de materiales. El enlazamiento entre los átomos es una mezcla de dos o más tipos de enlazamientos. Por ejemplo, el hierro se enlaza por medio de una combinación de enlace metálico, ya lo habíamos dicho, y covalente también, que evita que los átomos se empaquen de una forma tan eficiente como podría esperarse. Miren qué interesante, o sea que no se pueden empaquetar o unir más debido a ese tipo de enlaces. Por ejemplo, los compuestos formados a partir de dos o más metales, compuestos intermetálicos, pueden estar enlazados por medio de una mezcla de enlaces metálicos y iónicos. Aquí tenemos otra combinación. Miren. Enlaces metálicos y iónicos, ya quieren enlace metálico y enlace covalente. En particular, dice, cuando existe una gran diferencia en electronegatividad entre elementos, se dan este tipo de enlaces. Muchos compuestos cerámicos y semiconductores, los cuales son combinaciones de elementos metálicos y no metálicos, tienen una mezcla de enlaces covalentes y iónicos. Mira. Bueno, iónicos, perdón, directamente. Igual, ya vimos cada uno por separado, jóvenes. Así que tenemos material para trabajar. Quiero que hagan sus resúmenes, estén pendientes de lo que es el campus, aporten lo que es el glosario y también, jóvenes, a lo que es el foro. Cualquier duda o consulta, pues ya saben, estamos a su disposición.
Les voy a compartir otros videos y esperamos vernos pronto. Hasta aquí, jóvenes. Muchas gracias, éxitos, bendiciones.